hermanos, hay ciertos temas que yo creo que todo predicador quisiera evitar en una predicación expositiva, ciertos textos, ciertas cosas que requieren de sensibilidad para hablar al mismo tiempo con toda la congregación. Sería más fácil, ¿verdad? Quizás si estuviéramos en un grupo de puros varones o en un grupo de puras mujeres, tratar estas cuestiones. Pero no tenemos por qué dudar en que la sabiduría de Dios quiso dejarlo así por una razón. En una carta que sería leída públicamente. Y es que tenemos necesidad de instrucción, hermanos, también en esta área. Es un tema difícil, es un tema sensible y por lo mismo voy a tratar de seguir el decoro y la prudencia con la que el apóstol Pablo presenta esto, buscando los equilibrios y buscando no ser innecesariamente explícito en la manera en que voy a expresarme, aunque sí tenga que decir algunas cosas que son claras y fuertes, ¿verdad? Si ustedes se llevan tarea de tener que explicarle a sus hijos alguna pregunta que salga en algún momento derivada de este texto, pues es suya, hermanos, no es mía. Yo estoy haciendo mi chamba, ¿verdad? Entonces a ustedes les va a tocar hablar de esto en su momento y saber, ¿verdad? Como un reto, cómo tienen que presentarlo de una forma que sea adecuada a la capacidad de sus hijos. Porque si no lo hacen ustedes, hermanos, esto es seguro, alguien más lo va a hacer por ustedes. Y podemos estar seguros que no lo va a explicar de la manera correcta. Pablo aborda esta cuestión con tacto, con prudencia, con sabiduría y nos presenta ciertos principios generales que aplican a todo matrimonio, creyentes o no creyentes. Por lo menos en esta sección, después Pablo va a desglosar diferentes situaciones. Se trata de un tema en el que puede haber lagunas en nuestro entendimiento, ya sea porque algunos sienten pena de hablarlo o porque lo den por sentado. O quizás, tal vez, porque nunca han cuestionado lo que aprendieron acerca de este. Pero la mera lectura de este pasaje ya nos dice algo, hermanos. Nos está diciendo que Dios considera esto algo importante. Dios considera el tema de la sexualidad en sus diferentes expresiones como algo importante. Y por eso nosotros debemos hacer lo mismo. ¿No debería darnos una pena exagerada? Es cierto, es algo que debe hacernos hablar con decoro, es algo sagrado y por eso hay que tratarlo de esa manera. Pero no debería existir un miedo a hablar acerca de la sexualidad conforme a lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Cuando no damos a la sexualidad la importancia que merece, ocasionamos problemas en nuestro matrimonio. Se puede generar frustración, manipulación, tentaciones, como lo dice el apóstol Pablo, y pleitos. No es casualidad que uno de los predictores del divorcio sea empezar a dormir en diferentes camas. No hay que ser adivino para saber que si en un matrimonio la pareja está durmiendo en una cama diferente, sea cual sea la razón, ¿verdad? Si esto es algo continuado, no se trata por algo de salud, o que el esposo ronque mucho y haya que tratar eso urgentemente, es un predictor de algo que va a ocurrir en el futuro. Por otro lado, hermanos, cuando se le atribuye a la sexualidad un valor desmedido y sin moderación, puede ocasionar sentimientos de culpa en el cónyuge, expectativas irrealistas o incluso llegar a convertirse en violencia. ¿Puede haber una violación dentro del matrimonio? Sí. Porque la relación íntima debe ser consensuada. Tiene que existir un consentimiento de por medio, aun si hay un pacto de por medio. Tiene que haber una forma de consentimiento en que a ambas personas, según lo presenta el apóstol Pablo, digan sí.
La vida de intimidad en un matrimonio no lo es todo. Y quien piensa lo contrario está terriblemente engañado. Pero la intimidad es siempre una cuestión sintomática de cómo está la relación. Es una especie de indicador o termómetro de un matrimonio. El libro de los Proverbios, hermanos, llama al hombre, al que es esposo, a que tenga su deleite en su mujer, en su esposa, a que haya este disfrute santo que es comparado con una fuente en el libro de Proverbios, una fuente de que el hombre se refresca, hermanos, un regalo de Dios. Ahora bien, para acercarnos a nuestro pasaje, recordemos que Pablo había amonestado a los corintios y también a nosotros a huir de un pecado en particular. Huyan, dijo el apóstol Pablo, de la fornicación. Los corintios tenían necesidad de instrucción respecto al mal uso de sus cuerpos, pero también necesitaban saber acerca de su buen uso. Y por eso Pablo pasa a abordar a continuación cómo se ve la sexualidad dentro del matrimonio. Así pues, podemos ver nuestro pasaje con una pregunta en mente. ¿Cómo podemos evitar el pecado sexual y honrar a Dios cuando no tenemos don de continencia? Porque Pablo habla de ese don, ¿verdad? Un don con el que un varón o una mujer pueden ejercer tal dominio propio sobre sus cuerpos. No que no hay una lucha, pero pueden ejercer un dominio como para decir, yo no me voy a casar. Dios me ha llamado a mí a algo diferente. Pablo reconoce esa posibilidad. Pero ¿qué pueden hacer los que no tienen don de continencia? Nos va a decir el apóstol Pablo, en primer lugar, es el primer punto, casarse. El segundo punto, cumplir el deber conyugal. Y por último, tercer punto, no privarse el uno al otro, salvo una excepción. Esos van a ser los puntos. En primer lugar, casarse, versículos 1 y 2. En segundo lugar, cumplir el deber conyugal, que está en el texto, versículo 3 al 4. Y por último, no privarse el uno al otro, salvo una excepción. Versículo 5 al 7. Voy a tratar de preguntar, hermanos, y para eso quiero que ustedes asientan, ¿verdad? Conforme vayamos avanzando, si estoy siendo lo suficientemente claro o no. En primer lugar, casarse. ¿Cómo podemos evitar el pecado sexual y honrar a Dios cuando no tenemos don de continencia? Bueno, si nuestro llamado no es a permanecer soltero para la gloria de Dios hasta que vayamos a morir, pues va a ser el matrimonio, casarse. Versículos 1 y 2, en cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Aquí empieza la primera dificultad. Pablo dice, en cuanto a las cosas de que me escribieron, y no tenemos esas cosas. No sabemos qué fue lo que los corintios le habían escrito al apóstol Pablo. Pero podemos quizás al menos acercarnos por lo que el apóstol Pablo está diciendo. Es algo así, hermanos, como si estuviéramos oyendo a una persona hablar por teléfono, pero solo tenemos una parte de la conversación. Y hay que deducir lo que está diciendo la otra persona. Algo así pasa en esta carta y más en este momento. Puede ser que los corintios habían llegado a concluir que el celibato, el permanecer soltero para siempre, era el estado ideal y que quizás debía aplicar en todos los casos. Y que por eso dice el apóstol, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ahora, ¿cómo reconciliamos eso con lo que la Escritura nos dice en Génesis 2:18? No es bueno que el hombre esté solo, por tanto haré ayuda idónea para él. La clave, hermanos, está en que Pablo dice que cada uno recibe un don diferente que tiene que ver con un llamado, versículo 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pablo evidentemente no estaba casado, al menos no en este punto. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo,
y otro de otro. Entonces Pablo va a hablar del don de continencia. Y Pablo está implicando que el matrimonio es también un don, un regalo, una gracia de Dios. Si tienes don de continencia, entonces es bueno estar solo, porque Dios te está llamando a eso. Si no tienes don de continencia, es mejor que te cases, porque Dios te va a dar ese don a ti. Pablo nos dice además aquí que el matrimonio previene la fornicación. Él dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Es decir, debido a las fornicaciones, debido al peligro de este pecado, que está latente, que está allí, Pablo nos habla acerca del matrimonio. Pablo no nos está explicando aquí cuáles son los motivos para casarse, porque alguien podría decir, hermano, pero entonces me voy a casar por ese motivo exclusivamente. Por supuesto que no. Ese no es el punto de Pablo. El énfasis aquí no está en el propósito del matrimonio, sino en los sujetos, si deben casarse o no. Cada uno tenga su propia mujer, dice Pablo, y cada una tenga su propio marido. Y una de las funciones del matrimonio, no es la única, la primera es la compañía, ayuda idónea, ¿verdad? Ese apoyo mutuo, es el primer propósito del matrimonio. Otro propósito del matrimonio es la procreación, tener hijos, tener una descendencia. Otro propósito del matrimonio es el que Pablo está mencionando aquí, el evitar el pecado, el guardarnos del pecado. El matrimonio entonces previene el pecado sexual y honra a Dios al ser un don suyo, un llamado. Por malentender esto, hermanos, es que vemos tantos escándalos en nuestro tiempo en la iglesia de Roma. Quien pretende ser célibe por una supuesta piedad y no tiene don de continencia, ¿qué es lo que va a pasar? Tarde o temprano va a incurrir en perversiones, porque no está aceptando el llamado que Dios le ha dado, se está resistiendo a ello. Ahora, creo que debemos ser cuidadosos en cuanto a la manera en que este texto podría aplicar a los jóvenes, porque alguien podría decir entonces, hermano, pues hay que decirles a los jóvenes que se casen ya, ¿verdad? Pero sabemos que eso requiere ciertos matices. Primero tenemos que hablar de personas que están preparadas para casarse. Y tenemos, hermanos, yo creo, que empezar a hablar más de qué significa vivir en nuestra soltería para la gloria de Dios. Porque hay muchos jóvenes que pueden sentir la presión, o jovencitas que dicen, pues yo no veo a nadie en este momento. ¿Y para dónde voy a voltear a ver? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago entre tanto? A mí me han enseñado toda la vida que debo prepararme para ese momento, pero ¿y si ese momento se prolonga mucho? Pablo nos dice, nos va a decir más adelante, ¿qué es lo que debemos hacer? La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa sin cuerpo como en espíritu. La soltería nos da una oportunidad única para dedicarnos a las cosas del Señor, para invertir tiempo, para cultivar nuestra mente, para cultivar disciplinas que sean agradables a Dios. Y entonces, ¿verdad? Si el Señor no nos ha dado don de continencia, podemos orar y decir, Señor, descansamos en tu tiempo para que tú nos proveas una pareja. ¿Cómo podemos evitar el pecado sexual y honrar a Dios en el matrimonio con nuestra sexualidad? Ahora pasamos a hablar dentro del matrimonio. Pablo comienza a hablar por casarse, ¿verdad? Así se previenen, como en el primer paso, las fornicaciones. ¿Cómo se previenen? Teniendo cada uno su propia pareja. El hombre, una mujer, la mujer, un hombre. Pero en segundo lugar, nos dice el apóstol, hay que cumplir el deber conyugal. Versículo 3. El marido cumpla
con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. El texto en griego dice deber o cumplir con el deber solamente. O también podría traducirse de otra manera como pagar la deuda. Porque la idea que nos está presentando el texto, hermanos, no es que la otra persona lo haga. ¿Sí me explico? La idea es, yo debo entregarme a la otra persona. No se trata de una exigencia de decir, tú debes hacer esto. Se trata de decir, yo debo para contigo cumplir esto, que es algo muy diferente. Pablo lo presenta como un deber. Y esto tiene muchas implicaciones. En primer lugar, es muy importante. Si la Escritura lo llama deber, tenemos que atribuirle esa misma importancia, aceptar esa misma importancia. En segundo lugar, requiere esfuerzo. Es un deber. Requiere planeación. No puede, hermano, ser siempre algo espontáneo. No podemos, ¿verdad?, dejar a la fuerza de la pasión el que ocurra esto. Tiene que ser algo también planeado. No que siempre sea planeado, pero si es un deber necesitamos pensar, bueno, ¿qué voy a hacer para preparar mi cuerpo, para preparar el día, mi horario, para que exista un espacio para esto? Si dejamos que los ritmos de trabajo y el cansancio dominen nuestra vida, esto va a estar ausente. Y si esto está ausente, vamos haciendo una cadenita. Uno se expone a otras cosas, hombre o mujer. En tercer lugar, debe basarse en la satisfacción del otro y no personal. ¿Qué es el punto de cómo lo presenta el apóstol Pablo? Tenemos que pensar en nuestra responsabilidad propia. En lo que vamos a hacer, hermanos, para que nuestra pareja esté feliz. Y por esta vía, la satisfacción se vuelve mutua. Cuando pensamos de esta manera, que es en la manera en la que piensa el amor. El amor no hace nada indebido, ¿verdad? El amor no está pensando en uno mismo, el amor está pensando en el otro. Resulta que esa es la manera en que encontramos más amor todavía, que en lugar de decir, esta persona debe amarme a mí. Es un deber mutuo, no es unilateral. Y por lo tanto puede ser por iniciativa de cualquiera de los dos. Hermano, pero es que a mí, mi papá me enseñó que el hombre, ¿qué dice, hermano, la palabra? ¿Qué dice la palabra? La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Hay una posesión mutua. Esto implica también que si alguno de los dos, estando en posibilidad física y emocional, ahorita me voy a detener un poco más en eso, de cumplir con el deber, se niega a hacerlo, está pecando de egoísmo y expone a su cónyuge. Si alguno de los dos, estando en posibilidad física y emocional, vamos a pensar en esto, estando en posibilidad física, requiere esfuerzo, requiere concentración. Y si no hay eso, yo no puedo obligar a mi pareja y decirle, vamos a hacer esto. No se puede. Tiene que haber un consentimiento de ambos. Y para que haya el consentimiento tiene que haber al menos ciertas condiciones físicas ideales. Pensemos en un tiempo de enfermedad, por ejemplo. O en los ciclos del cuerpo de una mujer. Cuando está joven o cuando ya es mayor. Y los ciclos hormonales van cambiando. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Emocional, posibilidad emocional. ¿Qué estoy implicando con eso? Quizá la persona está preparada físicamente, pero no emocionalmente.
Porque hay un problema en el matrimonio. Porque hubo una discusión en el matrimonio. ¿Qué hay que hacer primero? Hay que resolver eso. Y entonces hay que cumplir el deber conyugal. Si ustedes, hermanos, no resuelven lo otro e intentan cumplir con el deber conyugal, va a pasar lo siguiente: lo que están sembrando en ese momento es utilizarse el uno al otro como si fueran objetos. Y eso no honra a Dios en el matrimonio. Si hay una imposibilidad emocional por algún problema, el hombre, nosotros, hermanos, deberíamos ser sensibles para saber cuáles son las necesidades de nuestra esposa. Por eso digo, hermanos, que esto de la intimidad es un termómetro de cómo está el matrimonio, porque es revelador de muchas otras cosas. Pero si alguno de los dos está en posibilidad física y emocional de cumplir con ese deber y se niega a hacerlo, ahí hay un problema. Y lo vamos a ver ahorita en el pasaje. La obligación mutua, esto del deber conyugal, está fundamentada en la realidad de una posesión mutua. ¿Qué significa esto? Que en el matrimonio ni el hombre ni la mujer tienen un monopolio, no son dueños, no somos dueños de nuestros propios cuerpos. Mi esposa es mi dueña y yo soy su dueño. Hay una pertenencia allí mutua. Podemos decirlo así: el cuerpo de mi esposa es mío y mi cuerpo es de mi esposa. Mi esposa es mía, me pertenece y yo soy suyo. Le pertenezco a ella y solo a ella, ¿verdad? A ninguna otra mujer. Esa obligación entonces está fundamentada en el principio de la posesión mutua, y ese principio implica también que debe existir ese consenso y que la iniciativa puede ser de cualquiera de los dos, puede ser del hombre o puede ser de la mujer. ¿Qué pasa cuando la iniciativa es del hombre? Bueno, los dos tienen que estar preparados. ¿Qué pasa cuando la iniciativa es de la mujer? Más le vale al hombre estar preparado, ¿verdad? En tercer lugar, hermanos, si seguimos preguntando cómo podemos evitar el pecado sexual y honrar a Dios en el matrimonio con nuestra sexualidad, no privándonos el uno al otro, salvo una excepción. Versículo 5. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración, y vuelvan a juntarse en uno, para que no los tiente Satanás a causa de su incontinencia. No se nieguen el uno al otro, dice el apóstol. Esto sigue siendo parte de la misma explicación, pero es relevante que Pablo lo explique de esta manera. Él sabía que lo que los corintios estaban pensando y diciendo podía llevarlos a la abstinencia. ¿Sabían ustedes, hermanos, que de hecho esto ocurrió en la iglesia primitiva? Les va a parecer una locura, pero algunos pastores en la iglesia primitiva, conocidos por su piedad, por sus predicaciones, aconsejaban que dentro del matrimonio, imagínense eso, dentro del matrimonio, los dos permanecieran célibes. Porque se distorsionó esto que estamos viendo aquí. Se desvirtuó completamente. El celibato y la virginidad fueron exaltados a un lugar que no les correspondía. Y luego que encontramos más adelante, ¿verdad? Lo que hablaba de los escándalos en Roma. Como ellos no entendieron bien cómo apropiarse de lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, cayeron en cosas muy perniciosas, como esas. Imagínense tener que disciplinar a alguien que está teniendo intimidad con su propia esposa, porque los dos hicieron un voto para mantenerse célibes. ¡Qué locura! Pero pasó en la historia de la iglesia. Y por eso nos llama, hermanos, la experiencia a que seamos cautelosos en cómo entendemos estas cosas. Podemos caer en el extremo, ¿verdad?, de espiritualizarlas y empezar a hablar como lo hacen en Roma, o podemos caer en el extremo de tomarlas de una forma desmedida y empezar a hablar de ellas sin decoro,
como tristemente hacen algunos pastores en las iglesias. No se nieguen el uno al otro, dice el apóstol Pablo. Por supuesto, el principio es amplio. El amor no busca lo suyo. El amor busca el bien del otro. Esto nos dice que la intimidad en el matrimonio no puede ser utilizada como un chantaje o algo condicionado. Si tú, fulanito, haces esto y esto y esto, entonces, pero si no lo haces, ya sabes, como si fuera una amenaza, como condicionando la posesión mutua que tenemos de nuestros cuerpos. Sin embargo, hermanos, esto no da una licencia para obligar a nuestra pareja, sea el hombre a la mujer o sea la mujer al hombre. ¿Por qué alguien podría tomar este pasaje y querer culpar a su pareja y decirle, Pablo dice, no se nieguen el uno al otro, y estarlo utilizando de una manera equivocada? Sobre todo, pensaría yo, pasaría más del hombre hacia la mujer. Que exista esto, una acusación, ¿verdad? Pero hay que revisar. Si una de las personas se niega, hay que preguntar, ¿por qué? ¿Está en posibilidad física? A lo mejor no lo está. ¿Y a quién le toca atender eso? No es a la mujer, hermanos. Si nosotros somos proveedores, somos protectores de nuestra esposa y de nuestra casa, ¿a quién le toca? ¿A quién le toca pagar las consultas con el médico? Al hombre, al hombre. Si no está en una posibilidad emocional, ¿por qué? ¿Hay algún problema en el matrimonio? ¿Hay algo que el varón no ha resuelto con su esposa? ¿Quién debe tomar la iniciativa? Bueno, ¿quién es la cabeza del hogar? ¿Quién debe estar interesado por el bienestar de los suyos? El hombre, el hombre. Y yo creo que si empezamos a pensar en ese tema en función de lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, nos vamos a dar cuenta de que las cosas en nuestro país están completamente al revés, completamente volteadas, llenas de acusaciones, de echar culpa sobre el otro, de violentar a la pareja, de obligarla a hacer cosas que la pareja no quiere. Esto no es ninguna licencia, esta es una instrucción y hay que tomarla completa. ¿Cuál es la salvedad? Porque Pablo nos habla de una salvedad, de una excepción, a no ser por algún tiempo, dice el apóstol. De mutuo consentimiento, otra vez, si la intimidad debe darse con mutuo consentimiento, también la privación de la intimidad debe darse con mutuo consentimiento. Para ocuparse sosegadamente en la oración y vuelvan a juntarse en uno para que no los tiente Satanás a causa de su incontinencia. Pablo le da esta excepción a los corintios, la cual también tiene que ser consensuada y con un propósito devocional y por un tiempo limitado. ¿Por qué? Porque la incontinencia o la falta de control puede dar lugar a la tentación. Y los corintios estaban viviendo eso. Lo vimos en el pasaje anterior. Estaban acudiendo a prostitutas. Quiero ser cuidadoso, hermanos, en decir que no creo que esta sea la única excepción, sino que es una excepción que tiene que ver con la pregunta de los corintios. Y digo eso porque puede haber otra vez situaciones físicas como enfermedad, como cansancio, como temporadas de trabajo extenuante, o el hecho de que Dios esté llamando quizás a un esposo a trabajar fuera de la ciudad por un tiempo. Hay que tener en cuenta todas esas cosas, o cuestiones emocionales que nos llaman a la prudencia. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que preguntarle a nuestra esposa, mujeres a su esposo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus necesidades? ¿Cómo está tu nivel de satisfacción? ¿Te estás sintiendo tentado más allá del nivel, digamos, basal en el que te sientes tentado por esta cuestión? Hermanos,
Debe existir ese tipo de pláticas en nuestro matrimonio. Si ustedes, varones, no han creado el clima de confianza para que su esposa pueda hablar de esa manera, tienen que empezar a hacerlo. Tienen que escuchar lo que su esposa dice, tienen que preguntarle a su esposa. Pero Pablo dice en el siguiente versículo, versículo 6, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. ¿Por qué el apóstol dice esto? Si es un apóstol, no es que su palabra fuera menor, él estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Creo que la forma en que se explica esto es que Pablo está expresando el equilibrio que debe haber en esta cuestión. Pablo no quiere decir esto es un mandamiento, porque ya sabe que los seres humanos somos personas de extremos y que así que como los corintios hablaron o pensaron que el celibato era un estado ideal, quizá puedan pasarse al otro extremo, como había algunos en la congregación en ese momento. En otras palabras, uno puede cometer el error de pensar que la intimidad es mala, pero uno también puede cometer el error de glorificar la sexualidad y pensar que lo es todo. Creo que esto es lo que Pablo quiere evitar. Al decir esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Vean por favor, hermanos, la primera carta a los tesalonicenses. Ya casi termino. Capítulo 4. Primera a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 4 y 5. Bueno, desde el 3, el apóstol dice, pues la voluntad de Dios es su santificación, que se aparten de fornicación, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Qué es lo que eso nos está diciendo? Hermanos, que aún dentro de la intimidad hay límites. Si tú quieres hacer algo con lo que tu esposa no está de acuerdo, no puedes hacerlo. De la misma manera para la esposa. ¿Se pueden consultar esas cosas? ¿Se puede pedir consejo? ¿Pueden hablar? ¿Pueden estudiar juntos el tema? Sí. Pero hay ciertas cosas, hermanos, que transgreden aún dentro de esa relación que es tan santa los límites que Dios ha puesto. Y voy a dar un ejemplo para no dejar esto en el aire. Si un esposo le dijera a su esposa, yo quiero ver este material mientras tenemos intimidad, un material con imágenes que no deben estar ahí, eso se llama pecado. Y así podríamos agregar otras situaciones que lastimarían el cuerpo, que podrían dañar a la otra persona, etcétera. Perversiones, en otras palabras. Hay límites, hermanos. Hay límites. Termino con algunas aplicaciones. En primer lugar, el texto claramente reprende nuestro egoísmo. Nos reprende a los esposos, porque nos hace ver que nuestra tendencia natural es a buscar nuestra gratificación antes que la de nuestra esposa. Y en muchos casos, a tratarlas como instrumentos y no como personas infinitamente preciosas e hijas de Dios. Qué diferente, hermanos, es lo que el apóstol Pablo nos presenta a lo que vemos allá afuera en el mundo. Impresionante, impresionante. A lo que nos presenta la liberación sexual después de los años 60, ¿verdad? Esta cuestión de libre, desmesurado, fuera del orden natural que Dios ha puesto. Qué diferente es esto a lo que el feminismo nos está presentando, de una mujer que no necesita al hombre, para nada, pero que sin hombres al final no habría especie, para empezar, ¿verdad? Qué diferente es esto a lo que nos dice el Islam, en donde la mujer no es que sea sujeta, es sometida a base de fuerza, de golpes, de obligaciones. Una de las cosas, hermanos, que más le llama la atención a las mujeres en el mundo islámico cuando ven el cristianismo
No es para empezar lo que estamos leyendo o lo que estamos enseñando. Es la forma en que los esposos tratan a sus mujeres, con respeto, con decoro, porque ellas no conocen algo así. Esto es algo real. Pueden buscar ustedes historias si quieren en internet de lo que viven las mujeres en Pakistán, en Afganistán, por ejemplo, ahora que se fue el ejército de Estados Unidos, que no les permiten ni aprender a leer, hermanos, para que se den una idea. Varones, los exhorto, hermanos, a que seamos sensibles a las necesidades de nuestra esposa y que nos esforcemos para que ellas estén contentas, alegres. Si no sabes lo que tienes que hacer para el disfrute de tu esposa, seguramente es porque no le has preguntado. Y si no le has preguntado es porque no te ha interesado y estás siendo egoísta. Hermanas casadas, hay algo muy importante también para ustedes aquí. Pueden estar y deben estar atentas a las necesidades de su marido y reconocer que él puede estar siendo tentado en esta área. Por eso digo que estas pláticas tienen que salir. Preguntarle a su esposo cosas como, ¿hay expectativas no cumplidas? ¿Cuál es la razón? ¿Te estás sintiendo tentado porque la frecuencia del deber conyugal es baja, quizás, o no ha sido lo que tú esperas? Hay que hablar de esto. En segundo lugar, celebremos el don del matrimonio. Pablo dice en versículo 7, cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Dios nos ha dado un regalo al darnos un matrimonio. El mundo lo desprecia porque aborrecen a Dios. Contestan como Adán, la mujer que tú me diste. Hacen chistes de lo malo que es el matrimonio y de las esposas. Pero esas quejas y burlas han salido de la mente del diablo, quien quiere dividir a la humanidad. Lo que Dios dice del matrimonio, hermanos, es bueno. Es que es un regalo. Los cristianos no podemos consentir con ese espíritu entonces que desprecia el matrimonio. Más bien, alabemos a Dios por habernos dado una esposa, a las esposas por haberles dado un esposo. Por último, hermanos, terminemos recordando que Cristo es Señor de nuestras vidas y matrimonios. Ese es el supuesto que está detrás de toda esta carta. El apóstol Pablo nos ha llevado una y otra vez a ver cómo se ven las cosas a la luz del Evangelio. Lo vimos con el tema de la sabiduría en capítulo 1, el tema de las divisiones, el tema de la predicación en capítulo 2, el tema de cómo debíamos pensar en los siervos de Dios, cómo debíamos pensar en la iglesia, cómo debíamos pensar acerca de nuestra relación fraternal, la disciplina, etcétera. Lo mismo en la sexualidad. Cristo es el Señor de nuestros cuerpos. Todo el pecado que hay entonces en nuestros matrimonios es nuestra culpa. Pero todo lo hermoso que hay en ellos es apenas, hermanos, un reflejo débil e imperfecto de lo que tendrá la iglesia en la gloria con Jesucristo. Y quiero terminar diciendo dos cosas de manera muy cuidadosa, hermanos. Si esto es algo que Dios creó, el matrimonio y en particular la sexualidad dentro del matrimonio, para el deleite del hombre y la mujer, y sabemos que es un regalo precioso, ¿cómo será, hermanos, lo que espera en una comunión glorificada, en un amor puro y santo, sin medida, que Cristo ha preparado para su iglesia cuando seamos reunidos con Él en su segunda venida? En otras palabras, si Dios nos ha permitido probar cosas tan preciosas y dulces en esta vida, ¿qué será, hermanos? ¿Cómo será lo que ha preparado para su pueblo en la vida venidera? Eso rebasa nuestra imaginación, pero nos lleva a pensar otra vez que la razón por la que Dios creó el matrimonio y todo esto es para apuntar a una relación mayor, la que Cristo ha decidido voluntariamente.
Eso no de nuestra parte porque nosotros estábamos en nuestro pecado, sino de parte de Cristo. Venir y rescatar a una mujer adúltera, limpiarla, santificarla, purificarla por medio de su palabra para presentársela a Él como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Y eso es, hermanos, a lo que Cristo nos sigue conformando hasta el día de hoy. Este proceso todavía no termina, pero tenemos muchas razones para estar agradecidos y seguir adorando a Dios, rindiendo nuestras vidas, pensando en la clase de promesas que Él nos ha dado. Que el Señor nos permita, hermanos, o si tú estás aquí y no eres cristiano todavía, pero has entendido lo que he compartido, el Señor te ayude a aplicar esto en tu vida y sobre todo a que puedas conocerlo realmente por la fe.